Muy bien, hace unas cuantas horas ha salido la última versión, la versión LTS, lo cual significa que va a tener un soporte a largo término, lo cual implica que posiblemente esta nueva versión, la versión 5.1 del Laravel, durará al menos 1 o 2 años sin tener una gran cantidad de cambios significativos que impliquen un retroceso o una modificación significativa en nuestros proyectos al actualizar la versión. Como ha sucedido entre la versión 5 y la 5.1, ha habido unos cambios que implican tener en cuenta ciertas cosas, especialmente en la parte de validación e inicio de sesión de usuarios o creación de cuentas, y por supuesto en los cambios de la ubicación de algunas carpetas que se pueden básicamente organizar de una manera muy sencilla. Hay que tener en cuenta que si estás viendo esta clase después del 9 de abril del año 2015, no es necesario que hagas los cambios que se tienen en esta clase, pues muy seguramente ya estás trabajando con la versión 5.1 de Laravel y no con la versión 5. De igual forma, para verificar esto simplemente debemos abrir la consola en la ubicación de nuestro proyecto y escribir php artisan-version. Y allí simplemente tendremos cuál es la versión de Laravel con la cual estamos trabajando. En este caso es la 5.0.16, por ejemplo, podría ser 5.0.32 o algo similar. Y si dice 5.1.1 LTS o 5.1.0 o cualquier versión que sea 5.1, no hay necesidad de seguir el procedimiento de esta clase. En caso contrario, pues estamos entonces en el proceso de hacerlo. Para ello, he preparado con antelación este segmento de código que corresponde al composer.json del propio repositorio en GitHub de Laravel. Ese es el repositorio oficial de Laravel en esta dirección. Y lo que haré será simplemente copiar este pedazo de código para pegarlo en nuestro archivo de composer.json. Entonces iremos a nuestro proyecto en composer.json y sustituiremos este pedazo de código. Y eso es todo. Simplemente hemos añadido unas dependencias adicionales y actualizado la versión a la versión 5.1 e indicando que requerimos PHP 5.5.9 o superior. Es todo lo que vamos a hacer ahora como cambios. Todo lo demás permanece de manera idéntica. Bien, vamos entonces nuevamente a la consola y vamos a correr Composer Update. Esto descargará todas las dependencias nuevas, las nuevas versiones de cada uno de los componentes del proyecto del framework de Laravel y muy seguramente al final obtendremos un pequeño error relacionado con que no se encuentra un archivo. Bien, eso está especificado en la guía de actualización a Laravel 5.1.0. Lo primero que debemos hacer es modificar una ruta en el archivo de bootstrap autoload.php, cambiando esta variable por esta nueva ubicación y creando la carpeta caché al interior de esta misma carpeta con un archivo en gitignore. Y luego, una parte importante que debemos tener en cuenta es que ha cambiado la parte de autenticación del usuario y la creación de cuenta, básicamente todo lo relacionado con el controlador de OutController que viene por defecto con Laravel, puesto que ya no requiere de las dependencias de guard y registrar. Registrar, quizás si lo recuerdan, lo utilizamos al momento de crear la cuenta del usuario validando todos los campos e haciendo la inserción al interior de la base de datos. Lo que hacíamos antes con registrar ahora lo vamos a hacer al interior del mismo controlador de OutController por medio de un método de validator y de create. Así que básicamente lo que haremos será copiar un código y pegarlo nuevamente en ese controlador. Bien, una vez que tenemos aquí el proceso, pueden ver aquí el error de la excepción de que no encuentra este archivo. Simplemente entonces lo que haremos será ingresar a Bootstrap, el archivo autoload, y copiaremos, entonces pondremos aquí esta ruta. Me he olvidado de copiarlo. Voy a copiar aquí exactamente este mismo valor. Lo pegaremos aquí. Eso es todo. Simplemente cambiará esta ruta y lo que debemos hacer entonces es al interior de la carpeta Bootstrap crear otra carpeta llamada caché y al interior de caché vamos a crear un nuevo archivo llamado .gitignore con este contenido que tenemos aquí. Eso es todo. Esto básicamente impedirá que GitHub, en el caso de estar sincronizando con un repositorio en GitHub, ignore esta carpeta y no la cree y intentemos a tener otra vez el mismo problema que acabamos de tener.
Con esto ya estamos evitando ese posible inconveniente. Bien, si ponemos entonces composer dump autoload, entonces vemos ya cómo se han generado los archivos sin ningún problema. Y de hecho, si vamos a la página de nuestro proyecto aquí y refrescamos, vemos que está funcionando sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver cuál es el problema con la parte de registrarse. Vamos a intentar crear una nueva cuenta. Voy a poner aquí Juan, correo electrónico, la contraseña, la pregunta, la respuesta y le damos en registrarse. Aunque vemos que ha funcionado, deberíamos realizar unos pequeños cambios para ser completamente consecuentes con lo que es la nueva versión del Laravel, la versión 5.1, y para ello entonces deberíamos dejar de depender de ese servicio de registrar. Lo que haremos entonces será simplemente venir a nuestro controlador de validación. Nos ha funcionado básicamente por dos cosas. La primera es porque nosotros hemos reescrito nuevamente todas las funciones utilizando nuestra propia versión de las funciones, por lo cual entonces Laravel no ha tenido problemas funcionando de esta manera. Sin embargo, aunque lo podríamos dejar así, simplemente depender de estas dos dependencias pues es innecesario en este punto. Entonces lo que haremos será simplemente quitar estas partes, estos parámetros del constructor, al igual que estos atributos, y lo que haremos será ir entonces a servicios, a registrar y copiaremos este pedazo de código. Procederemos nuevo ahora a eliminar, a registrar y vendremos nuevamente en validación controller y pegaremos esos segmentos de código. Vendremos aquí, nos pondremos justo al final, validator y create. Validator hace uso del facade de validator, así que debemos importar esa definición. Venimos aquí a use validator, perfecto. Y una vez que tenemos esto, entonces ya no necesitamos hacer uso del atributo, simplemente llamaremos directamente al método validator y con eso entonces ya podremos validar la cuenta. Y posteriormente haremos entonces lo mismo con la parte de creación, simplemente llamaremos add this create sin necesidad de la dependencia de registrar. Vamos a verificar entonces que haya quedado funcionando. Vamos a dar aquí sesión, salir. Tenemos un problema aquí con la función logout. Vamos a verificar entonces el problema en la línea 76. Aquí la tenemos. Es porque estamos utilizando el atributo out, pero inmediatamente nos damos cuenta que realmente el método logout no existe al interior de nuestro controlador, lo cual simplemente nos generaría un nuevo error. Entonces quedamos en la pregunta de qué podríamos hacer ahora y resulta pues que como Laravel en la versión 5.1 se ha quitado encima estas dependencias con out y registrar, voy a quitar esto de aquí también, ya no nos hace falta. Entonces básicamente lo que han hecho es incluir todo en el facade de out. Entonces vamos a utilizar este facade llamado out, que nos permitirá hacer la parte de login, de creación de la cuenta, de cierre de sesión, etcétera. Entonces vamos a iniciar con una búsqueda sobre control F, todo lo que diga out. Entonces tenemos aquí el login, por ejemplo. Entonces vamos a hacer simplemente uso de out y mandamos el método login. Seguimos la búsqueda, luego tenemos aquí out nuevamente. Cambiamos todo esto por out, dos puntos, y vamos a hacer el cambio en el método de logout. Ponemos out logout. Bien, y vamos a buscar algo que diga registrar. Solo lo tenemos aquí y nada más. De hecho aquí pues ya no nos hace falta usar estas dos dependencias. Vamos a verificar si ahora funciona. Actualizamos, vemos como ya se ha terminado la sesión. Si vamos a iniciar sesión con la cuenta que acabamos de crear, vamos a crearla, a iniciar. Ha funcionado perfecto. Y si salimos y vamos a registrarnos nuevamente, vamos a crear otra aquí que sea 3, la contraseña
la pregunta y la respuesta. Vamos a registrarse y ya todo está funcionando perfectamente sin la necesidad de utilizar entonces esas dependencias y por medio del facade de out, que ahora ya incluye todo lo que tenía anteriormente, lo que era el registrar y el guard. Así que simplemente ya tenemos todo muchísimo mejor aquí. Bien, eso es todo. Ya estamos actualizados a la versión 5.1. Si venimos aquí ponemos Laravel PHP Artisan Version, vemos que tenemos entonces la 5.1.1 LTS. Y eso es todo. Muy bien. Felicitaciones. Tengan en cuenta de nuevo, insisto, si iniciaron el curso después del 9 de abril, no es necesario hacer este procedimiento, pues ya muy seguramente están trabajando con la versión 5.1. Si no es el caso por alguna razón de tener la versión 5.0, entonces básicamente pueden seguir este procedimiento sin ningún inconveniente y tendrán funcionando su API, su plataforma de gestión de imágenes con Laravel 5.1. Muy bien, nos vemos en las siguientes clases.